17:24. Dijimos que íbamos a hablar de la vacuna contra el dengue, porque se generó una serie de confusión bastante importante. A ver, ministros que se juntaron, se lo conoció finalmente al ministro de Salud de la Nación, se generaron algunas dudas si servía aplicarla ahora o no, si tiene una validación del 50%, claro, o del 80%, bien, si conviene darse la vacuna, si no, si hay que esperar a después tener dengue por primera vez y después dársela. ¿Cuántas preguntas, no? Si está aprobada o no está aprobada, que, a ver, hay tanta duda, pero la realidad es que mientras tanto el dengue crece, más de 180.000 casos en la República Argentina. 129 muertes. Todos conocemos ya algún amigo que lo tuvo y algunos que le han pasado mal, nos está pasando, así que vamos a despejar dudas. Si les parece, tenemos en comunicación telefónica a la coordinadora médica del Departamento de Vacunas de Helios Salud, la doctora Laura Alonso, que muy gentilmente nos atiende. Hola Laura, ¿cómo estás? Acá Silvia y Pablo saludamos. Sí, hola, ¿cómo están? Gusto en saludarlos nuevamente. No, gracias por atendernos una vez más, porque hablábamos la vez pasada sobre la vacuna y viste que en estos días también se empiezan a plantear dudas, algunas provincias que están aplicando, hay buenos resultados y la realidad es que todas estas preguntas que nos hacíamos con Silvia te las queremos transmitir a vos. Es más, creo que tenemos ya un par de llamados después de oyentes que lo vamos a compartir, que te quieren consultar, pero bueno, ¿qué es lo primero para decir de la vacuna contra el dengue? Primero, lo que yo quiero decir es algo que estuvimos en el vacunatorio y justo hoy también tuvimos capacitaciones para externos de la vacuna. Con respecto a la vacuna, es una vacuna que está aprobada y es una vacuna segura. Es una vacuna con seguridad para la población, o sea, es una vacuna que está aprobada. ¿Qué quiero decir con esto? Que más que las reacciones adversas locales o inherentes a efectos adversos como pueda dar la vacuna, es una vacuna con seguridad. ¿Sí? Esto se da en 2 dosis separadas de 3 meses o 90 días, ¿sí? Y que uno tiene la inmunidad completa que la vacuna refiere después de las 2 dosis. La inmunidad completa. Tenemos que hacer hincapié. Claro, el esquema completo asegura la inmunidad. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué están diciendo ahora sí, ahora no? Porque en este momento aplicar la vacuna, vos pensás que la segunda dosis es en 3 meses, o sea, en pleno invierno. Claro. O sea que yo podría estar garantizando esta inmunidad para la epidemia que viene, ¿sí? O sea, para el próximo primavera-verano. Pero es bueno eso. Sí, en la cobertura. Pero es excelente. Sí, claro. Entonces, cuando vengamos el próximo brote, que además, a ver, los veranos cada vez son más largos, ¿no? Los inviernos son más cortos. Sí. ¿Por cuánto tiempo? ¿Inmunidad por cuánto tiempo? Se sabe por ahora que la vacuna da una inmunidad entre 4 o 5 años. No hay necesidad de refuerzo por ahora. ¿Por qué digo por ahora? Porque la vacuna se sigue estudiando en los pacientes para ver cuánta anticuerpos tienen perdurables en el tiempo. Por ahora se sabe que por 4 o 5 años la protección es adecuada. ¿Sí? ¿Qué pasa si me la doy? Me gustaría aclarar otra cosa. Dale, sí, Laura. Sí. No, que yo lo que quería aclarar es que cuando nosotros... Esto es algo que nos dicen siempre, ¿no? Cuando fue lo del COVID, que empezaron a hacer las vacunas de emergencia y empezó a salir la vacunación y todos pudimos salir gracias a una vacuna hoy, generó este efecto rebaño de que si vos estabas vacunando diseminaba menos, la vacuna del dengue no es tan así, si no la estaríamos aplicando ya para salir de esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un vector y el vector es el mosquito. El mosquito es un vector. ¿Qué quiere decir? Que es el que transporta el virus, ¿sí? Bien. Habiendo vector, hay virus, ¿sí? Me vacune o no me vacune. Entonces, lo que hay que hacer hincapié es cómo erradicar este vector. Lo podemos hacer desde casa, porque sabemos que es un vector domiciliario. Este mosquito pone los huevos en agua de nuestra casa, ¿sí? Ya sea en bebederos, tanto que recalcamos. Entonces, hay que eliminar el vector, hay que hacer las tareas de fumigación, desinfección, lo que haya que hacer para eliminar el vector. La vacuna nos va a ayudar a las complicaciones del dengue, hospitalizaciones, dengue hemorrágico, pero el vector es el que hay que eliminar. ¿Sí? Por eso quiero hacer hincapié de lo que es. No, es muy importante lo que decís, porque además, y esto va a título totalmente personal, Laura, digo, qué poca campaña hubo de esto, porque lamentablemente hay que insistir mucho. La campaña de Nación salió hace 10 días, ¿no? Y muchas veces te dicen, no, fumigar no sirve, pero ¿a cómo no va a servir fumigar? Si estamos eliminando mosquitos, es como un ABC, es una cuestión matemática. Digo, zonas de Entre Ríos con tanta inundación, con tanto lugar enchargado, ¿cómo no va a servir? Sé que hay hasta unos larvicidas ecológicos que se están poniendo en algunas provincias,
provincia. Formosa está laburando muy bien con esto, viene vacunando, Sí. Misiones está laburando muy bien con esto. Es decir, a ver, hay cosas para hacer, porque si no decir, no, señora, saque el agua del florero y ya está, ¿no? Y el Estado se da la mano. Le digo, Pero, no, lamentablemente hay Pablo, que hacer. vos viste San Luis, San Juan, cuando vos entrás, no sé si has ido, que tienen para la mosca del fruto. Sí. Y hacen, cuando vos entrás, y te ponen un rociador en el auto, en las Claro, ruedas. todo tenés eso que para pasar a evitar una la especie de discriminación. cabina O sea, y te rocían el vehículo, ¿no? Y no puedes claro, entrar con frutas, claro. ese tipo de cosas no se pueden hacer, por ejemplo en Mendoza. te revisan si entras con Claro. fruta o no. Todo esto es para justamente esa mosca. Bueno, ¿por qué no podemos hacer algo para el mosquito? Tal cual. Es algo que tenemos que hacer, se puede. Ujú. Digo, estamos hoy con lo de la vacunación y eso es lo que quiero rescatar, que si damos la vacunación a la población, tenemos que ir sobre el mosquito. La vacunación nos va a ayudar individualmente, pero la erradicación del vector es lo que tenemos que priorizar. A ver si- Laura, te quiero consultar, ¿qué pasa si, digamos, una persona se da la vacuna y no sabe, porque según lo que decía el ministro, no es asintomática y, bueno, no sabías que estaba con dengue? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le puede producir en el cuerpo? La vacuna es una vacuna virus atenuado, ¿sí? No es, por ejemplo, como la de la gripe, que es inactiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que el virus está atenuado, no está muerto. Esto es, por eso es de precaución para inmunosuprimidos, porque no tienen las defensas. Si uno está cursando la enfermedad y se da la vacuna, no debería agravar el cuadro. Eso es un mito, en realidad. ¿Por qué? Porque no estarías inmunosuprimido, porque si no, no te darías la vacuna. Bien. ¿Sí? Digo, no hay problema para aplicarse la vacuna, ¿sí? Los Ahora, efectos si lo adversos sabes, de la vacuna- si sabes que tuviste Sí. la enfermedad, lo recomendable es esperar. Cuando uno tuvo la enfermedad, hay que esperar. Claro. ¿Por qué? Porque hoy no tenemos un diagnóstico serológico, porque la verdad que en las obras sociales no hay más insumos, ya hace de tanto que hubo, ya Sí, no hay justo. insumos para hacer el testeo rápido, o se hace solamente en los individuos de riesgo o los que van a estar hospitalizados. Entonces hoy hago un diagnóstico clínico, ¿sí? Entonces hacemos hemograma, que vemos cómo están los glóbulos blancos, hacemos un coagulograma para ver cómo están las plaquetas, que son los índices indirectos que nos marca la enfermedad. Entonces estos glóbulos blancos por lo general bajan, después se recuperan. Entonces, hasta que uno llega a la recuperación, no todos lo hacemos en el mismo tiempo, hay que esperar 6 meses para vacunar. Ah, mira. Porque sabemos que la recuperación a los 6 meses estaría íntegra para poder recibir esta vacuna. Está buenísimo. Tenemos un llamado ahí que llegó al 1150-020770 para consultarte, Laura. Hola, Dale. buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth, los escucho siempre, llamo del barrio de Devoto y este mensaje es para la doctora. Es con respecto a la vacuna contra el dengue. Quería saber si es efectiva, si cuánto tarda en generar inmunidad en mi cuerpo y si me la puedo aplicar ahora, digamos, o si vale la pena esperar. Bueno, les mando un beso, los escucho siempre, muy bueno el programa. Hasta luego. Gracias, Elisa. Bueno, un poco eso lo respondimos, pero me parece que está bueno recalcar, porque, a ver, hasta surgió desde El alguna tema de la autoridad. inmunidad es muy interesante. Claro, el tema de la Sí, inmunidad y también si había que esperar, porque ahora viene el frío, no, pero a ver, empecemos por eso, la inmunidad. ¿Cuánto protege? Mira, acá hay la vacuna se estudió tanto para los que habían tenido dengue como para los que no habían tenido dengue. Y se vio que la respuesta de la vacuna es mayor para aquellos que han tenido dengue. Se llaman seropositivos, o sea, que han tenido respuesta por anticuerpos al virus del dengue. Entonces se vio que la respuesta es casi de un 68%. Y para los no positivos, o sea, los que no han tenido dengue, la respuesta es menor, es de un 50 y pico %. Bien. ¿Sí? Que es un montón, ahora, es un montón. para las internaciones o complicaciones, la respuesta es mayor para ambos grupos, llegando casi a un 80% para los seropositivos de evitar las hospitalizaciones. Exactamente, bueno, es importante porque recuerden que cuando estábamos en la época del COVID decíamos, no, esto te protege tanto por ciento y decíamos es altísimo, Claro. Sobre todo en las cuestiones que generan complicaciones, ¿no? Cuando es Claro. cuando es grave, ¿no? Es importante Claro. tenerlo en cuenta. ¿Otro mensaje, Vidal, tenés? A ver, si llegó otro. Ahí vamos a ver. 1150-020770 para aquellos que quieran comunicar. A ver, dale, uno más. Hola, soy Renata de Lomas de Zamora,
tengo 65 años y tengo hipertensión. Quería saber si me puedo aplicar la vacuna contra el dengue. Siempre los escucho, muy bueno el programa, y quería saber si aplicándomela me puede traer alguna consecuencia. Está bueno. Gracias, Renata, por el mensaje. Es verdad, está bueno esto por una cuestión de edad y sobre todo si hay alguna patología de base, ¿no? Sí. Con respecto a la hipertensión no tiene ninguna contraindicación para recibir la vacunación y con respecto a la edad, la vacuna fue estudiada hasta los 60 años. Se puede aplicar desde los 4 a los 60. Esto es que fue estudiada. Lo que insisto es que es una vacuna segura, se puede dar a mayor edad, ¿sí? Sobre todo si uno tiene antecedentes de haber tenido dengue previamente. ¿Qué quiere decir? A ver, más de 60, ¿qué es? ¿Que se están recabando datos todavía vendría a ser? O sea, se está aplicando, se sigue estudiando, pero falta más información, ¿sería eso? Claro, falta más información, uno tiene que saber que a partir de los 60 años la inmunidad empieza a envejecer, inmunosenescencia se llama, empieza a tener menor respuesta inmunológica. Entonces, a las vacunas a virus vivo uno tendría menor respuesta. Eso es lo que están estudiando, ¿sí? Pero no porque sea una vacuna que no sea segura. La vacuna es segura. Para los nenes no, chiquitos no. A nenes es a partir de 4 años. Menores de 4 no. No se estudió en menores de 4 años. Bien, claro. está bien. Embarazadas no se recomienda tampoco porque no está estudiada. Bueno, yo lo que quería preguntarte respecto de la diferencia entre el RN mensajero, que son las vacunas, entre otras, por ejemplo, la del COVID, y esta que es virus vivo, que sería un poco más tradicional. ¿Cuál es la diferencia, no solamente, y cómo afecta diferente en el cuerpo humano? Sí, en realidad vos tenés tipos de vacunas diferentes, las que son a virus vivo atenuado, como por ejemplo fiebre amarilla, por ejemplo varicela, por ejemplo triple viral. Y después tenés otras, como por ejemplo la Prevenar, que es una vacuna de conjugación, es una forma de fabricación de la vacuna, ¿sí? Después tenés la de toxoides, como por ejemplo la del toxoide tetánico, ¿sí? La diftérica, ¿sí? Después tenés la de ingeniería genética, como las hepatitis B. Son formas de elaboración de la vacuna, ¿sí? Esta vacuna, que es la del laboratorio Takeda de Qdenga, está hecha en células Vero, o sea, no en embrión de pollo como la de gripe, está hecha en células Vero con ADN recombinante. Es una forma de hacer la vacuna y es a virus vivo atenuado. Digo, hay vacunas ADN como las de COVID que son inactivadas. Digo, son diferentes formas de elaboración de la vacuna. Quizás las más tradicionales, las más estudiadas, las más conocidas, las más antiguas son las de virus atenuado, ¿no? Sí, son las plataformas más Bueno, tradicionales, ¿no? MMR, las por primeras, ejemplo, ¿no? Claro, las primarias, sí, como la triple viral. Claro. Las más probadas, las más conocidas. Y paperas, sí. Exactamente. Te cuento algo que escuché hoy por ahí al pasar mientras dialogaba, decir, a mí esto de la vacuna del dengue me da, yo no sé si me voy a aplicar, me da un poco de miedo, como es virus vivo. Hay una movida que se generó también mucha paranoia en la pandemia, ¿te acordás? No, están experimentando con nosotros, te pones un tenedor y se te pega en el cuerpo, te imantás. ¿Te acordás las cosas que se dijeron de las vacunas? Fue tremendo. Entonces, claro, aparece una nueva epidemia. Increíble que estemos hablando de vacuna ahora cuando hace poco estábamos hablando del COVID, ¿no? Es como que no nos da respiro, desgraciadamente, los problemas endémicos que tenemos en el país y las enfermedades, pero quedó instalado, mucho a través de redes sociales, sin ningún tipo de sustento científico, quedó instalado. Es que nosotros somos los conejillos de India, somos las personas con las que experimentan los laboratorios, que las vacunas son todas malas y peligrosas, están los movimientos antivacunas específicos. ¿De qué manera le podés brindar seguridad? Yo sé que ya lo dijiste, digamos, pero hoy lo escuché y te estoy hablando de personas que tienen una formación importante, un conocimiento importante, pero el miedo persiste, ¿no? Y está instalado. ¿Qué le podrías decir? Las vacunas a virus vivo, los que hay que tener precaución son en aquellos individuos inmunosuprimidos, ¿sí? Y a su vez, estos inmunosuprimidos, como por ejemplo la patología HIV, que está controlada con carga viral indetectable, bueno, CD4, se van a poder vacunar igual, ¿sí? O sea, a lo que voy es que no todo inmunosuprimido, que es el que tendría que tener la cierta precaución, no se van a poder vacunar. ¿Por qué tienen que tener precaución? Porque las defensas de los inmunosuprimidos están bajas, entonces vos no le vas a dar un virus atenuado para que pueda reactivar la enfermedad, ¿sí? Pero no hay que tener miedo, porque uno tiene una inmunidad acorde, la vacuna la puede recibir perfectamente. De hecho, el calendario de vacunación para los niños tiene vacuna virus vivo, y no preguntamos si son a virus vivo, muerto, atenuado, inactivado. El calendario de vacunación es beneficioso para todos, por eso está. El ejemplo mayor lo tenemos con la vacuna de hepatitis A, cuando la pusieron en el calendario. Para los pediatras
fue algo magnífico. De hecho, en el Garraham había un espacio solo para trasplante por hepatitis A de hígado, y esa sala ya no está, hoy se usa para otra cosa porque gracias a la vacuna no lo tenemos. Claro, ¿ves? Es realmente, a veces... No quiere decir que no se hagan, digo, por hepatitis A, ¿no? No, que pero hacen las hepatitis fulminantes, no digo que no se hagan, digo que la vacuna ayuda. Entonces, tenemos muchas vacunas hoy en calendarias necesarias y que nos han ayudado un montón. No, está muy bien lo que decís, está muy bien lo que decís y me gusta dialogar esto con vos porque también muchas veces me encuentro con gente que, sabemos, ¿no?, que hay gente que es antivacuna total, no vacuna a los hijos, algo que además la ley dice que tenés que hacerlo, y te dicen, yo a mis hijos no lo vacuno y no se enferman. Bueno, amigo, el tema es que tu hijo no se enferma porque todos los demás vacunamos los nuestros, ¿no? Si todos hiciéramos lo mismo, te quiero ver, o sea, todos los demás estamos protegiendo el tuyo también. A veces es difícil que se entienda que es una cuestión colectiva y masiva para que tenga efecto, ¿no? Y que tiene que durar en el tiempo además, porque mirá vos con el sarampión, que se sigue vacunando, cuando se mermó con la vacunación reapareció. Es decir, hay que estar de manera constante, ¿no? Pensemos en polio. En polio, Pensemos en claro. la polio. Sí. Pensemos en fiebre amarilla. Por ejemplo. O sea, son en gripe, sin ir más lejos. Nosotros, acuérdense de gripe A, fue en 2009. O sea, tuvimos y tenemos ejemplos hoy de la efectividad de la vacuna para la gripe, sobre todo en hospitalizaciones de nuestra población de riesgo. Sí. Es realmente muy interesante. Creo que no nos quedó prácticamente nada. A ver, yo lo que entiendo es, ya desde el Salud de la Ciudad de Buenos Aires, el ministro Quirós se diferenció un poco diciendo que que hay que empezar a generar campañas de vacunación. Lo están haciendo algunas provincias, como te decía. Es importante hacerlo, es importante que intervenga también el Estado, porque es una vacuna que hoy por hoy no tiene cobertura total por todas las obras sociales. Algunas cubren la mitad, otras el 40%. Obviamente tiene un costo que, insisto, uno dice, puede valer, no sé, estoy viendo por ahí que sale 120, 130, 140 mil las 2 dosis, ¿no? Y uno dice, es un montón de plata, sí, claro, pero a ver, caramba, si uno tiene que estar internado, comprar medicamentos y pasarla mal, yo creo que se gasta mucho más y se la pasa mucho peor. Es una especie de inversión, pero entiendo que tiene que estar el Estado, por lo menos para mí, ayudando a aquellos que ya tuvieron la enfermedad, ¿no? Y que tienen la posibilidad de contraer un dengue grave. Y esta vacuna te protege, Laura, y te pregunto, contra todas las variantes, ¿no?, que tiene el dengue en este caso, contra todas las que circulan. La vacuna está contra las 4 cepas. Sí. Lo que sí quiero decir es que en el estudio de esta vacuna, una de las cepas, que fue la 4, no hubo individuos que hayan padecido esta cepa en el estudio de la vacuna. Pero por correlación a las otras cepas que hubo, se cree que con esta también es efectiva. Pero sí, contra las 4. Bien. Está hecha la vacuna sobre la plataforma de la cepa del dengue 2. Perfecto. Laura, seguiremos hablando de esto porque sigue generando dudas y consultas. La verdad se nos fue un montón de tiempo, pero valía la pena porque lo explicás muy bien y porque yo creo que hay que sacarle miedo a la gente, hay que informar de manera correcta. Se hablan muchas pavadas y no sirve, ¿no? Está la acción colectiva, que es esto que hablaste vos, ¿no?, de la colaboración de eliminar los lugares donde se cría el mosquito, y después está la otra parte que es la que tiene que ver con la prevención, y esto es, nada se soluciona de un día para el otro, ¿no? Es una cuestión que tiene que ir en el tiempo, generándose las acciones correspondientes de todos lados. Laura, gracias por este contacto. No, por favor, a disposición siempre. Hasta luego. La doctora Laura